Hola, bienvenidos a nuestra primera semana de la economía sostenible, un evento que desarrolla Forbes Colombia con Compensar en alianza con Toyota Promigas, el Banco de Bogotá y Schneider Electric. Durante 3 días vamos a estar discutiendo todo lo concerniente con uno de los principales desafíos de la humanidad hoy mismo, la sostenibilidad. El papel del sector privado, el papel del sector público, estrategias para alcanzarla, desafíos pendientes, ciudades inteligentes, movilidad eléctrica e híbrida. Muchos aspectos están en nuestra agenda que va a ser abordada con expertos tanto nacionales como internacionales. Estamos listos para empezar este panel, esta serie de paneles que vamos a desarrollar a lo largo de 3 días. Si se pierden alguno, no se preocupen, nos van a encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, especialmente Forbes Colombia, y también en nuestra página web forbes.co. Pues iniciemos con la acción. Vamos con María Camila González, nuestra coeditora de Asuntos Macroeconómicos, quien va a moderar el panel Sostenibilidad, ¿cómo vamos? Gracias a todos por estar conectados hasta ahora en el Foro de Sostenibilidad de Forbes Colombia. El objetivo de este panel es discutir si el país, la región y el planeta le escogió la tarde para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se trazó la ONU para 2030. Para eso tenemos unas invitadas muy especiales. La primera es Diana Chávez, ella es directora ejecutiva del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También tenemos a Sandra Valenzuela, ella es directora de la WWF en Colombia. Y tenemos a María Fernanda Cortés, ella es directora encargada de seguimiento y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias a todas las que nos están acompañando hasta ahora y gracias por aceptar esta invitación de Forbes en Colombia. Lo primero que les quisiera preguntar es si ustedes consideran que Colombia va o no por buen camino, adecuado en la implementación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Cómo creen que ha avanzado Colombia en ese sentido? Bueno, María Camila, primero que nada, muchísimas gracias a Forbes Colombia por la invitación. Un gusto compartir este panel con Sandra y bueno, verte nuevamente, María Camila. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos en el día a día en todos los países del mundo, no solamente de América Latina. ¿Cómo vamos en esta hoja de ruta que está siendo trazada? 2020 no podemos olvidar que fue el año de la incertidumbre y a la luz de esto es que estamos recapitulando y recalibrando los avances. Hay avances importantes en el sentido que el diálogo social, la conversación de la equidad, de la integración están en la agenda de la conversación cotidiana. Entonces, desde nuestra oficina hemos escogido ver el vaso medio lleno en este sentido. Y aquí dejo para continuar ahorita esta conversación. Gracias otra vez. Pues muchísimas gracias por esta invitación y el tema está realmente en nuestra agenda. Pues desde WWF Colombia, pues consideramos que si bien es cierto, Colombia ha venido trabajando muy fuertemente a nivel nacional e internacional en el cumplimiento de los objetivos. Estamos considerados como en el punto 9 o en el rango 9, pero esto no es un tema de cantar victoria. Tenemos unas métricas, por ejemplo, para el tema de deforestación, al tema de los cumplimientos del objetivo 14, del objetivo 15, que estamos llegando a unos límites muy complicados por el incremento de la deforestación o de actividades ilegales o ilícitas en ciertas áreas como es la Amazonía, como es el Pacífico, y eso ha conllevado pues, a tener como unas alertas y unas alarmas que no son fáciles de abordar por la situación tanto económica como social que se encuentra en el país. Entonces ahí tenemos un reto muy grande. Creo que desde el punto de vista de avance podemos destacar con muy buenos ojos el avance frente a las plataformas multiactor. Creo que hay toda una alianza público-privada que ha conllevado a que el sector privado se
comprometa frente a las metas de descarbonización. La sociedad civil está apoyando en diferentes acciones directas. Desde el sector público se están generando diferentes políticas públicas y acuerdos e instrumentos legislativos que conllevan realmente a un avance en este ODS, que conlleva realmente a buscar el cumplimiento de diferentes métricas, ya que llegar a un desarrollo sostenible y a un desarrollo inclusivo y económico diferencial necesita un nuevo acuerdo por esa naturaleza, necesita un nuevo acuerdo con el sector privado, necesita un nuevo acuerdo diferencial que cada uno conlleve a cumplir con lo que le corresponde. Pues bueno, la agenda ODS está por cumplir 6 años, ahorita el 25 de septiembre en Colombia, en su implementación y pues a nivel mundial también, y siempre ha estado detrás de estos 3 objetivos grandes de desarrollo social, económico y medioambiental. En ese sentido, Colombia ha recorrido un camino largo, bien notorio con respecto a otros países de la región, pero incluso del mundo. Entonces aquí nosotros sí, en nuestro ámbito de ODS y Naciones Unidas, tenemos varias cosas para rescatar y para destacar también como con respecto a otros. Entonces, primero, Colombia es un país que tiene una institucionalidad alrededor de los ODS, que vive en el DNP y que negocia y habla con otras entidades de gobierno nacional y también un poco los locales. Tiene una estrategia de cómo se van a implementar a través del documento COMPES de Política 3919 de 2018, que ahí como que da todas las pautas de cómo se va a hacer esto, en qué tiempos. Claro, en el 2018, comparado a hoy, hay cosas de las ODS que se han venido desarrollando que no existían en esa época. Entonces, tal vez ahí también hay como cosas que se han venido actualizando detrás. Tenemos un portal de ODS en donde uno puede consultar el avance por indicador. Hay una alineación de 2 planes de desarrollo con la agenda ODS y seguramente el plan de desarrollo que venga en el próximo gobierno también va a estar alineado con esta agenda. Tenemos una estrategia de territorialización a 2030, que ahí seguramente conversaremos más adelante al respecto. Tenemos una plataforma de medición de aporte del sector privado que se llama SDG Corporate Tracker, que ha sido un esfuerzo desde varias miradas en que no solamente a esto contribuimos desde el gobierno, pero también desde los privados, porque es una apuesta de país más grande. Tenemos ahorita en proceso de diseño una plataforma multiactor, donde no solamente yo voy y consulto lo del gobierno y en otra parte lo de los privados, sino que van a estar todos juntos. Y pues Colombia creo que es el único país o uno de los pocos que ha llevado 3 reportes nacionales voluntarios. El último lo presentamos hace como un mes. Entonces ahí hay un avance importante. Ahí también nos enfrentamos con un reto importante, y es que a medida que uno avanza rápido, por decirlo así, y llega a un punto, pues movilizar más recursos para que uno llegue a una implementación mayor es un reto mayor. Entonces ahí creo que hemos estado tenemos unos trazadores presupuestales y demás que nos permiten medir ciertas cosas, y ahí va a tocar hacer un esfuerzo más importante con este nuevo escenario que tiene el mundo que nos deja la pandemia. Igual aquí hay cosas importantes, como ya les dije, tenemos los 3 reportes voluntarios, la estrategia territorial es súper importante, pero más que todo eso es lo que hemos logrado en términos de posicionar e involucrar a otros actores distintos. Y creo que no puede hablar de unas alianzas en términos de crecimiento, como les decía antes, si no tiene en cuenta el sector privado y a otros actores que están ahí, alrededor del desarrollo colombiano, pues porque nos ayudan a tener como ese equilibrio entre lo social, lo económico, también lo ambiental. Entonces, esa apuesta que ha sido la más reciente en los últimos tal vez 2 años es la más importante que tenemos y en las que más frutos estamos mostrando ahorita. Entonces, lo que sigue seguramente será lo territorial y ahí hay otras cosas detrás. Bueno, de acuerdo. ¿Y cuáles creen que ustedes, de estos 17 ODS que ustedes están mencionando, cuáles son los más difíciles de cumplir de aquí al 2030? ¿Cuáles creen que son los principales retos en ese sentido? Mira, si me permites, María Camila, yo creo que todos representan un reto porque estamos hablando de 17 áreas bastante amplias, bastante eclécticas.
Esta es una pregunta que a mí me encanta, sobre todo para América Latina, y acá en nuestra oficina siempre nos referimos al ODS 16, que es el de instituciones sólidas. ¿Por qué? Porque esto implica un Estado de Derecho fuerte. ¿Qué es lo que, y Sandra lo acaba de mencionar? Uno de los objetivos es tener unas métricas bastante consistentes, es abordar de una manera muy realista cuál es el panorama de la región, cuál es el panorama de cada país, cómo se va a responder a la informalidad, cómo se va a responder a los retos medioambientales y cuál es el común denominador que se necesita para políticas públicas robustas, de largo plazo e inclusivas. Definitivamente es el Estado de Derecho. Sin un Estado de Derecho sólido es difícil realmente no dejar a nadie atrás. Entonces, en este sentido, para esta conversación yo te diría que estaríamos hablando del ODS 16. Creo que siguiendo en tu misma línea, no hay ningún ODS más importante que el otro. El ODS 16, como tú lo mencionas, es un excelente ejemplo porque de ahí conlleva a tener una inclusión social, a tener paz integral, a tener un reconocimiento de diferentes roles en la sociedad, a tener una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, tener un desarrollo económico diferente y diferencial que conlleve realmente a una sostenibilidad ambiental, humana. Entonces creo que me voy mucho en la línea que tú estás planteando y además creo que haría un llamado acá. Los ODS no son un fin en sí mismo, son un medio que nos permite tener unas métricas de cómo vamos avanzando en un modelo económico diferente, en una sociedad más justa y equitativa e incluyente y en una forma de apropiación de los recursos naturales o de la naturaleza de forma diferente. Y tenemos unas métricas de ese cómo. Entonces, todos estos indicadores o todos estos ODS, ¿sí?, están integrados los unos con los otros, sino que hay unos pilares que nos conllevan, como es el 16, como lo mencionaba Diana, y yo me inclinaría también a pensar que casi que el 17, que conlleva también a generar todo un acuerdo y un diálogo diferente por los diferentes roles de que cada uno en la sociedad tenemos para conllevar realmente a una salud, a un bienestar humano, que es lo que realmente buscamos para el 2030. Pues cuando arrancamos como con toda esta agenda, al principio lo que se pensaba era que todos los ODS eran igual de importantes. Nunca se pensó en priorizar uno por encima del otro, porque creíamos que las 17 dimensiones tienen una razón de ser, que muchas veces, claro, lo que uno más ve es la desigualdad o el hambre o la educación, pero si no hay unas condiciones de base, por ejemplo, uno de los objetivos que es la institucionalidad, pues uno no puede lograr esos logros que está buscando. Sin embargo, la pandemia nos cambió un poco el panorama a todos y en este cambio de panorama, pues obviamente hay que trabajar en esto de frenar las desigualdades y la pobreza y empezar a pensar en cómo el cambio climático nos impacta, y en un país como Colombia el impacto es cada vez más notorio del cambio climático. Entonces, a mediano plazo y teniendo en cuenta estas como diferentes dimensiones, creemos que hay 4 de esas que son importantes: el 4, el 5, el 8 y el 10. Entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con pobreza, con educación, con cierre de brechas y también con cómo le ha pegado a los indicadores de género y a toda la inclusión que llevaba la mujer hasta antes de la pandemia y que se ve bien afectada por este golpe que nos trae el COVID. Bueno, y esta pregunta se la quisiera hacer a Sandra, que como lo comentaba hace un rato por encima, Colombia es realmente un país muy importante en estos cumplimientos de los objetivos de desarrollo y específicamente en el tema ambiental. Y precisamente es uno de los más biodiversos, comparte pues un territorio de la Amazonia y además se comprometió a proteger estos bosques. ¿Qué desafíos ve en ese frente para liderar esa protección? Bueno, la Amazonía sí es considerado y es el pulmón del mundo, y la Amazonía no se puede proteger sola por un país, ya que conlleva realmente a buscar unos acuerdos comunes, no solo en la región, por los diferentes países que conformamos esta importante biodiversidad como es la Amazonía, como tú lo mencionas, María Camila, pero Colombia no puede trabajar solo. Entonces, si bien es cierto, las últimas cifras de deforestación están mostrando que hay una disminución
paulatina o unas tendencias a disminución de la deforestación, pero en conjunto, más o menos en el último año, con Bolivia, con Perú, con Brasil y con el incremento de los incendios, por ejemplo, o del acaparamiento de tierras o actividades ilegales que hemos visto en los últimos 2, 3 años, se puede considerar que estamos en una pérdida de más de 2 millones de hectáreas en conjunto. Entonces, esto es una alarma de que si bien es cierto, Colombia puede adoptar diferentes instrumentos contra la deforestación y que no le corresponden solo al sector ambiental, sino es un tema intersectorial y volvemos al ODS 17 frente a unos acuerdos público-privados de que todos estamos contribuyendo. Tenemos que tener una acción conjunta, ya que tenemos, esto es un recurso común entre los países amazónicos, pero también con otros países. Entonces, yo resalto acá el Pacto de Leticia, ¿sí? O las contribuciones a nivel internacional de los líderes de la región, de los líderes de cada uno de nuestros países frente a comprometerse frente a una bioeconomía, frente a comprometerse en la reducción de ciertos factores de deforestación como es la minería o diferentes acciones que se están veniendo desarrollando bilateral o con los diferentes países. Pero esto no es suficiente, también tenemos que mirar hacia dónde están llegando los diferentes productos que provienen de la Amazonia y ahí empezar a trabajar mucho más de cerca que lo que se ha venido trabajando hasta ahora con la Unión Europea frente a sus métricas y a sus apuestas de descarbonización y de dónde vienen los productos y así sucesivamente, ya que realmente a nivel mundial es el compromiso que se debe tener para la región amazónica. Bueno, y ahí también hay un tema muy interesante y que creo que pues tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y es, de alguna manera, cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay unos ejemplos claros y es el retroceso, por ejemplo, de la pobreza, pero hay otros escenarios que quisiera que ustedes desde cada uno de sus puntos de vista me contaran cuáles creen que han sido los principales retrocesos en esa materia. Pues bueno, yo aquí les paso como un recuento de cómo veníamos en términos de mediciones. Entonces, a corte del 2020, a diciembre de 2020, que recoge una parte de la pandemia, pero que la medición no necesariamente recoge todos, teníamos un 72% de cumplimiento de acuerdo a las metas que se fijó el gobierno nacional para implementar la agenda de ODS en el país. Y eso venía como desde antes del 2018 pensado, y en el plan de desarrollo anterior también pensado mucho en lograr estas metas que nos pone Naciones Unidas. Entonces ya había una base con la que se había adelantado. Sin embargo, como todo, no solamente en Colombia, en todas partes nos tocó replantearnos qué cosas habían detrás y cuáles se debían mejorar o cuáles estaban siendo afectadas, más que mejoras, porque los planes de mejoras se ven más este año. Por el año pasado estábamos viendo como la magnitud del golpe, yo creo que todavía estamos viendo la magnitud del golpe. Entonces nosotros en nuestro tablero de control de los ODS, pues vemos que el 65% de los indicadores registran un impacto negativo, directo o indirecto, cualquiera de las 17 líneas que tenemos. Entonces, estos resultados no son homogéneos, claramente, no es lo mismo que pegarle a la institucionalidad que pegarle a la pobreza o a la educación. Entonces, ahí hay unos en los que sus subindicadores, por decirlo de alguna forma, a todos les golpea. Entonces esperamos sí que hayan efectos negativos en pobreza y en hambre, alrededor del 80% de efectos negativos. La magnitud total todavía no la sabremos y en general 11 de los 17 indicadores tendrán impactos negativos. Entonces ahí que viene detrás, en conjunto como país, ¿qué estamos haciendo? Y acá es donde uno se da cuenta que los ODS son una agenda que incluye toda la política pública del país, no solamente a veces tendemos a segmentar estas discusiones por un título. Los ODS van siendo más allá y esta idea de no dejar a nadie atrás, pues viene también inmersa en otras políticas. Entonces, si uno piensa en la agenda de algo más que hace el DNP, que es toda la política pública a través de sus documentos COMPES, para los que no saben mucho qué es el COMPES, pues son las políticas intersectoriales que tiene el país. Entonces, para el caso de la reacción a la pandemia, pues hay todo un
instrumento de reactivación detrás, con inclusión, con educación e inclusión financiera, con emprendimiento, con comercio electrónico y con subsidios para vivienda, subsidios para educación. Entonces ahí uno se da cuenta que toda esa amalgama que está detrás pues va a impactar finalmente la consecución de los ODS. Entonces creo que la senda está un poco ya trazada a nivel de políticas. Faltará ver que con el cambio de gobierno cómo se decantan y se empujan esas políticas a hacerse una realidad. Y ahí hay todavía, obviamente, oportunidades de mejora, habrá siempre, pero hay una agenda trazada que yo creo que tiene más que suficientes acciones atadas que deben cumplirse. Que las hagamos realidad, entonces es lo que sigue en estos años que se vienen, en lo que yo vería en cuanto al logro de los indicadores de ODS. Yo creo que una de las cosas que hemos visto, y esto va mucho más allá de Colombia, como platicábamos al inicio, el 2020 fue un año de un contexto súper cambiante, y una de las cosas que vemos es cómo América Latina se ha puesto de manifiesto temas tan importantes como la importancia de la formalidad en el sector laboral. Lo que nos ha dicho esto es la necesidad imperiante de realmente fortalecer los sistemas de seguridad social. Otra de las constantes en todas las conversaciones ha sido justamente la brecha digital, lo que esto ha cambiado el día a día, pero sobre todo que nos ha recordado que en América Latina el sector rural, Sandra ya hacía mención a zonas súper puntuales de Colombia, pero justamente como el sector rural es un actor estratégico en nuestro continente y los agricultores no pueden teletrabajar. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las respuestas que vamos a estar generando de manera conjunta, como bien lo decía Sandra, a través de los ODS 17, que son las alianzas? Y uno de los grandes retos que América Latina todavía enfrenta, y Colombia incluido, es la innovación en los sectores tradicionales de producción, sobre todo en un contexto tan cambiante desde el punto de vista económico, donde vemos que la Unión Europea realmente fortaleció la parte de los incentivos. No estamos hablando de subsidios, ni mucho menos, sino estamos hablando de realmente una innovación que permita integrar a las zonas rurales a esta conversación, y sobre todo con todos los retos que enfrentamos en el continente, que va más allá de la parte de salud, sino que enfrentamos en temas como infraestructura. Entonces, yo aquí lo dejaría para esta parte, pero definitivamente es algo que más que un retroceso, es que nos ha visto en dónde estamos. Y pues bueno, América Latina, uno de los retos que tenemos es que estamos sobrediagnosticados. Entonces ahora lo que sí sigue es implementar esta hoja de ruta, como decíamos al comienzo, donde la Agenda 2030 no es inventar la rueda, ni el hilo negro, ni mucho menos, sino es seguir una hoja de desarrollo que ya está conversada a nivel global, y que lo que sigue es realmente acotarla para la realidad local. Sí, si nos permite el tiempo, uniendo un poco a lo que está diciendo Diana, creo que parte de lo que nos muestra la pandemia es la inequidad, una crisis frente a la inclusión social, frente al trabajo formal e informal, y también frente al incremento de pobreza y pobreza extrema. Y eso genera también pues una preocupación frente al tipo de modelo económico, frente al tipo de modelo social. Y ahí es donde los ODS cobran otra vez una especial relevancia. Entonces, aquí el llamado es a aprender de lo que está pasando, de la evidencia de lo que está pasando. Tenemos un reto de generar un modelo diferente económico y social. Entonces, y eso es lo que nos está llamando a gritos, esta evidencia de este año o año y medio ya de pandemia, frente a un modelo diferente de inclusión, frente en temas de salud, en temas económicos y en temas ambientales. ¿Qué tipo de desarrollo económico ahorita vamos a promover? Si no es un estímulo verde, si no es un estímulo justo, es un estímulo mucho más equitativo. Entonces creo que ahorita el reto se vuelve mucho más importante frente al tipo de modelo económico, social e institucional que queremos promover todos nosotros. De acuerdo, y como lo hemos conversado en esta charla,
quisiera saber, y eso también pues es un contexto de la economía colombiana, es que dependemos en gran medida del petróleo. ¿Qué caminos debe tomar Colombia para empezar a, por un lado, diversificar su economía y también ir hacia una transición energética? La economía colombiana ha dependido, como lo estabas mencionando, sobre el petróleo, pero también estamos viendo acá toda una transformación. Nosotros tenemos garantizados más o menos 6, 8 años de producción y tenemos que ir cambiando poco a poco hacia una tendencia de energías renovables, y eso lo está mostrando el mercado. Y creo que Colombia desde el 2014 se ha venido preparando para ello, y creo que deberemos de fomentar realmente esta transición económica lo más rápido posible para que esos 6 o 8 años que estaba mencionando conlleven realmente a una transformación. Y uno ya empieza a mirar las cifras, ¿sí? Y la Unión Europea ya está exigiendo unos temas de carbono neutral y de que todo su comercio venga de una reducción de carbono. Entonces, ¿por qué no Colombia empezar a abanderar el tema de energías renovables y no convencionales, y así volverse una potencia, ya que tenemos la posición geográfica y geopolítica para poderlo hacer? Entonces creo que eso nos está llevando a que realmente las energías renovables sean una buena alternativa frente a una reactivación económica, y que conlleve realmente un incremento del PIB, ya que uno ve ahorita la producción de renovables como cayendo cada vez más. Entonces, si uno fomenta una economía diferencial con energías renovables y energías mucho más limpias, uno podría estar a la cabeza. Entonces hay que redefinir realmente qué tipo de economía y qué tipo de energías Colombia puede producir. Y ahí, al segundo punto de tu pregunta, María Camila, es uno también puede generar toda una economía basada en algo diferencial, en los diferentes roles, en cómo, por ejemplo, las mujeres pueden tener un rol económico mucho más preponderante, los jóvenes pueden generar todo un clúster de desarrollo diferencial, y esto unido con que Colombia se vuelva a la vanguardia de energías renovables podría generar todo un modelo incluyente e inclusivo y una economía diferencial pues basada realmente en los límites de la naturaleza. Si me permites, María Camila, complementar lo que está comentando Sandra, y vuelvo al punto anterior. Cuando estamos hablando justamente de petróleo, estamos al final del día recordando un sistema tradicional de producción. Entonces, justamente cómo la innovación puede potenciar y sobre todo integrar y fortalecer las cadenas de valor, que es uno de los grandes temas que hemos visto con esta pandemia, que han tenido realmente que fortalecerse y que sobrellevar temas, como hablábamos hace un momento, de infraestructura, de impuestos, etcétera. Y yo creo que una de las cosas más importantes en esta parte es, por supuesto, estamos hablando en una conversación global de la descarbonización, de los bonos verdes, estamos hablando justamente cuál va a ser el rol de las energías fósiles, pero una de las cosas que tenemos que ver es en esta transición, cómo los países de este continente, que al final del día han recaído o han más bien dependido bastante de las exportaciones de petróleo, del precio de los commodities, cómo es que esto realmente puede contribuir a una economía que realmente sea más sostenible en el tiempo, pero sobre todo más inclusiva. Y aquí regreso nuevamente cuáles son las políticas públicas, que seguramente María Fernanda las va a abordar en su intervención, cuáles son esas políticas públicas que el Estado está previendo para que esta sea una conversación inclusiva y realista en este sentido. En cuanto a diversificación del aparato productivo colombiano, pues hay varias cosas. Entonces, primero hablemos de lo que tiene que ver con el cambio del petróleo como única fuente o como mayor fuente de producción de energía y 2, de exportaciones del país. Entonces, Colombia tiene unas potencialidades que yo creo que
separaron un poco en la agenda de este gobierno a causa de la pandemia, pero que siguen ahí. Entonces ahí hablamos de una política de transición energética donde Colombia tiene el potencial de producir hasta 2 veces lo que consume y exportarlo en energías renovables. Entonces estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de energía solar, estamos hablando de energía de otros tipos que no tienen que ver con el petróleo y sus derivados. Entonces ahí hay una transición importante que tendremos que consolidar en los próximos años, que separa un poco esos esfuerzos, pero que seguramente van a seguir en lo que se viene. Y por el lado de la transición económica, ya en otras actividades productivas, entonces tenemos como, acabamos de terminar la misión de internacionalización que vendrá con otras líneas de política cerrando este gobierno y seguramente le dejará bases al que viene, pensando en que Colombia sigue con esas deudas. Entonces hay sectores que se van consolidando tímidamente, pero que ahora tienen como un empuje, y yo creo que el cambio del entorno global que nos deja la pandemia nos hace mirar a unos socios nuevos. Y eso va a jalonar sectores que antes en los que no veíamos potencial, que ahora pueden tener potencial. Yo creo que la reestructuración un poco del comercio internacional ante el cierre que tuvimos el año pasado, como de 6 u 8 meses sin comercial, pues sí le abre a uno las posibilidades, y como país estamos en el momento como culmen para explotar esas posibilidades de nuevos negocios en otra parte. Yo creo que lo que pasa es que también hay que darle tiempo que decanten las cosas. No es, a veces las demandas ciudadanas son como para mañana, haga así, que tenga algo, y entonces eso no pasa así, hay que mover una cantidad de cosas. Y si vamos a exportar aguacates, entonces ¿qué región se producen los aguacates? ¿Dónde está la mejor productividad del suelo? ¿Cuáles son competitivos? ¿Cuáles tienen esta variedad? Y eso no pasa necesariamente de un día para otro. Hay sectores que sí venían creciendo desde antes, que ya están como maduros para esa exposición, pero hay otros que no. Entonces creo que en esa línea sí hay una política que venía desde el inicio de este plan de desarrollo y que se separó un poquito y que se va a hacer potenciar, y esperaríamos que el gobierno que venga a tomar posesión del año entrante pues siga impulsando esas líneas. Hace poquito salió un informe, el informe de la IPCC, que hablaba de los grandes y los preocupantes efectos del cambio climático en el mundo, en el país, en la región. ¿Ustedes cómo creen que está avanzando América Latina en ese frente y qué retos hay para luchar contra el cambio climático, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora? Yo creo, bueno, y aquí es un tema totalmente de Sandra, pero acá me voy a permitir hacer un par de comentarios, ¿no? Tú lo has dicho, el informe que se ha lanzado pues es bastante estrujante, pero tampoco es nuevo. Está abordando temas que para nosotros son del día a día, como lo hablaba hace un momento Sandra en su intervención, el ODS 17, que es el de las alianzas. Y este punto es fundamental porque sabemos justamente cómo el gobierno, el Estado, realmente tiene que ir de la mano con el sector privado. ¿Por qué? Porque esto realmente no lo puede hacer un solo grupo de interés, y estamos hablando mucho más allá de los trillones que se necesitan para alcanzar la Agenda 2030. Estamos hablando realmente de temas que pueden aportar estabilidad, y justamente para esto es fundamental que bajo la perspectiva de la Agenda 2030, tanto el Estado como el sector privado se vean desde una mirada de un ciudadano corporativo que tiene derechos, que tiene deberes, y en esto justamente como cada uno hace su rol como empleador, como inversionista. Y otra de las cosas que nosotros hemos siempre destacado, uno de los factores puntuales para que la Agenda 2030 se alcance en América Latina, es el tema de gobierno corporativo. Y esto también va mucho más allá de solamente el Estado o del sector privado. Esto quiere decir que además de los informes de sostenibilidad que las empresas elaboran y comparten con sus diferentes grupos de interés, hay temas básicos que implica la gobernabilidad de una multinacional, la gobernabilidad de un ministerio, y esto es la transparencia, esto es justamente
la incorporación de temas como derechos humanos que pueden ser que podrían verse de otra cartera, pero que al final realmente inciden. Y cuando estamos hablando de cambio climático, la historia nos ha demostrado que esto tiene que ser una perspectiva ecléctica, tiene que ser una perspectiva amplia, de largo plazo, que se construye en el día a día y sobre todo que se construye con nuestros ciudadanos en las calles cada mañana. Sí, Diana, yo creo que ahí has abordado un tema súper estratégico. Cuando hablamos de crisis climática, y uno ve, por ejemplo, en el informe intergubernamental de Naciones Unidas que acaba de salir, nos está dando esa evidencia de lo que hemos venido pasando frente a esta crisis planetaria. Cada vez hay más efectos extremos de la naturaleza, cada vez hay más inundaciones, cada vez el costo de recuperar la infraestructura o de generar una inclusión social es mayor debido a fenómenos extremos climáticos. Cada vez hay más enfermedades relacionadas con los cambios de patrones climáticos, etcétera, etcétera. Pero siempre lo hemos visto como algo que le corresponde al sector ambiental. Y la verdad no es así. Y eso es lo que está buscando realmente el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es que lo miremos con diferentes formas y pilares y de maneras interrelacionadas, con cómo se afecta la salud humana, cómo debemos de abordarlo desde los derechos humanos, como lo mencionaba Diana, cómo lo tenemos que abordar desde la institucionalidad pública, cómo lo tenemos que abordar desde el ciudadano, desde la sociedad civil organizada, desde lo corporativo, ¿sí? Aquí hay diferentes miradas como integradas que debemos buscar, y vuelvo y repito, un desarrollo económico y social diferente y mucho más incluyente. Y esto, si le volvemos a sumar el componente de género y generacional, aquí también tenemos que redefinir esos roles, esa relación de las mujeres con el desarrollo económico del país, ¿sí? Entonces, la situación actual y esa crisis climática nos debe llevar a repensar nuestra relación con la naturaleza, con nuestro medio, ¿sí? Y buscar un modelo diferente que balancee los diferentes aspectos de la sociedad, que el trabajo, la forma de consumir, la forma de generar diferentes patrones informales o formales frente a la generación de condiciones de paz y de estabilidad económica, ¿sí? Entonces, estos grandes retos, ¿sí? del desarrollo económico y social debe integrar, como lo mencionaba Diana, esas diferentes facetas o esas interrelaciones para realmente abordar y mitigar esta crisis climática, porque realmente tenemos que tener un enfoque de integración de los diferentes ODS, como lo decíamos antes, como un medio, más no como un resultado, porque el resultado tiene que ser el bienestar humano, el bienestar de la naturaleza, a través de realmente buscar un pacto y una apropiación diferente y diferencial. Bueno, y para ir cerrando esta conversación, porque bueno, nos podríamos quedar aquí varias horas hablando de este tema, pero lo que sí quisiera saber es que, como ustedes lo han mencionado y en línea con los últimos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué podemos hacer nosotros desde el sector privado, desde el gobierno, desde estos organismos internacionales para encaminar ese trabajo para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030? ¿Qué creen que podríamos hacer? Yo creo, María Camila, que esto lo abordamos ya en el inicio. Sandra, otra vez me permito citarte, Sandra hacía referencia justamente a lo de ese 17, que son las alianzas, y este punto es estratégico porque sabemos que el sector privado no tiene y no puede ocuparse de la Agenda 2030 en su totalidad, ni tampoco puede asumir el peso que le corresponde a los estados y también, por supuesto, a la sociedad civil, a los consumidores. Y algo súper interesante que hemos visto es cómo los patrones de consumo se han reenfocado, cómo justamente hemos ido más allá de
del poder de una marca, una conversación, y aquí otra vez hablo de la informalidad en América Latina, de los productores que no pueden en ocasiones llevar sus productos a la ciudad, pero justamente como alrededor de las alianzas estratégicas se construye este tejido social encaminado a una economía más incluyente. Otra vez vuelvo a usar la palabra porque es al final del día lo que la Agenda 2030 marca, y sobre todo una responsabilidad en cada uno de los roles. No podemos olvidar que la política pública es básica, que la política pública es fundamental y que es donde se fortalece el Estado de Derecho, que permite a la multinacional y al microproductor operar en una cancha simétrica y en un mercado que realmente permita que ambos operen con libertad. Sí, yo igual sigo en total acuerdo y en la misma línea que nos menciona Diana. El ODS 17 no le hemos dado la suficiente importancia. Y creo que esa es la plataforma del diálogo y del pacto, como lo llama WWF, por la naturaleza, donde cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer las cosas diferentes, a tener una relación diferente con el medio, a promover un modelo económico y de consumo, como lo mencionaba Diana, de forma diferente, a un modelo social diferente y diferenciado. ¿Sí? Creo que en esa medida estas plataformas multiactor, multinivel, ¿sí? Conllevan a que los diferentes ODS empiecen a engranarse como un rompecabezas con un acuerdo público-privado, con diferentes ángulos que son la plataforma para la implementación de otros aspectos del desarrollo económico, social y ambiental del país, o de las regiones o del planeta. ¿Por qué? Porque ahí está todos comprometiéndonos, sector privado, consumidores, grandes plataformas, sociedad civil, individuos, tomadores de decisión, gobiernos, ciudades, etcétera, ¿sí? Y ahí puede generarse. Y esos pactos pueden ser un pacto a nivel de un líder de un país, puede ser a nivel de varios líderes de un país, como sucede en el marco de las Naciones Unidas, pero también puede ser a nivel de una jurisdicción. ¿Sí? Entonces uno puede generar en un territorio determinado un pacto público-privado frente a cómo conllevar este modelo económico, social y ambiental de forma diferente para que así vaya generando la diferencia, cumpliendo con los diferentes indicadores que nos mueve la Agenda 2030. Entonces, aquí yo creo que una de las cosas importantes es que no se haga la carga solamente a nivel gobierno central, ¿no? Acá hay un montón de buenas entidades territoriales, llámense ciudades capitales o unas ciudades intermedias, que tienen con qué crecer, por decirlo de alguna manera, solas, o sus aglomeraciones les dan para hacer más cosas. Y acá fue un esfuerzo cuando se hizo la planeación territorial y en el que desafortunadamente le tocó a estos gobiernos territoriales entrar y a los 3 meses tener una pandemia. Pero sí hay un esfuerzo detrás en que la planeación territorial incluyera las metas de ODS en su agenda. Y no solamente incluirlas en contarle el cuento en un documento de plan de desarrollo, incluirlas también les pedía como que buscaran fuentes de financiación privadas, que estuvieran ahí buscando esas oportunidades de negocio con las potencialidades que como territorios tienen. Y creo que Colombia puede transitar a una economía mucho más próspera y sostenible si deja de mirar y todas las industrias dejamos de mirar tan hacia el centro y miramos un poco más a la diversidad que hay afuera. Y hay herramientas y elementos que se han venido construyendo. Este plan de desarrollo tiene algo bien particular y es que permitió hacer asociaciones asociaciones de municipios que pueden invertir entre ellos mismos, porque antes la legislación no permitía. Si yo estaba en Bogotá y quería meter un peso en Soacha, pues mi jurisdicción no me daba para invertir allá ni viceversa. Y eso rompe la regionalidad y rompe con estas grandes proyectos que tienen un gran trazado, porque entonces a nivel presupuestal yo construyo mi carretera hasta el kilómetro que va ahí, mi centímetro de frontera imaginaria o real, y después no puedo hacer más. Entonces creo que hay unos elementos que quedan
de plano ya montados para que explotemos esa mirada hacia afuera, porque eso se traduce en muchas otras cosas más. Si pensamos en el derecho al agua, entonces el agua no puede ser vista como una cosa de municipio, tiene que ser vista como una cuenca, tiene que ser vista como yo, municipio de arriba, que estoy en la cabecera del río donde nace, pues mi contaminación va a pegarle al de abajo, y creo que ahí hay una lectura de subregiones y hay funcionalidades que comparten, que hacia allá es donde debe ir también esta agenda, a pensarse no solamente en, claro, tengo 1.132 entidades territoriales, cada una que dice algo de esos planes de desarrollo, no, pues ahí hay que hacer más, ¿cómo las asocio? ¿Dónde está el sector privado tal vez buscando esas oportunidades de asocio? Y algunos claramente sí se han enfocado en eso, y creo que ese sería como el futuro de esta agenda, combinando actores tanto del gobierno nacional, local, porque al gobierno nacional también interesa que sus territorios crezcan y se consoliden, y también a los privados, pues porque ahí hay oportunidades de crecimiento y generar empresa y recursos en otras áreas. Bueno, pues muchas gracias a las tres por participar de esta conversación. Espero que sigamos abriendo estos espacios para hablar de un tema importante como es el de la sostenibilidad. Y a todos los que nos están siguiendo, pues los invitamos a que sigan conectados a los contenidos de este primer foro de sostenibilidad. Si se perdió algo, lo pueden revivir a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, y nos pueden encontrar como Forbes Colombia.